Ok, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar el día de hoy. Ya es la hora y vamos a dar inicio. Muy bien, antes que todo, agradezco, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por unirse a al SQS Institute en su Learning Launch Webinar. Mi nombre es Marcela Alarcón, soy gerente del programa de Training and Education y gerente del programa de Consulting and Technical Services para NSF Internacional con su oficina en México. SQS y yo seremos sus anfitriones para este webinar. La plática de hoy es un tema muy interesante, la verdad realmente nos apasiona mucho porque hablamos de la cultura de inocuidad. Y la plática de hoy es capacitando para generar el compromiso del empleado. Este tema es un tema desarrollado por nuestra directora de Training and Education and Consulting Services para Latinoamérica. Ella es Mónica Galleguillos. Nos lo va a presentar con una duración de alrededor de una hora 10 minutos. Y bueno, antes de comenzar con la presentación, quisiera tomar un momento para comentar algunos detalles sobre este webinar. Les quiero recordar que este webinar va a ser grabado y eso nos va a permitir precisamente que SQS lo publique en su página de YouTube, en donde ustedes más adelante lo van a poder consultar sin ningún problema. También recordarles que nuestro panel de chat está abierto para todas las preguntas que quieran, dudas y respuestas, que tengan, y esas las contestaremos al final de la presentación. Esto para no interrumpir un poquito el flujo de la presentación, pero ahí estaremos atentos a todas sus preguntas, a todas sus dudas, y ya para que Mónica nos dé sus comentarios al final. Bien. Les voy a presentar a Mónica. Mónica Galleguillos, Mónica Patricia Galleguillos. Ella es médico veterinario de profesión con cerca de 25 años dedicada al desarrollo de competencias en la industria de los alimentos. Cuenta con una vasta experiencia nacional e internacional en capacitación en buenas prácticas agrícolas, de manufactura y HACCP, así como en variados protocolos en todo el alcance de la industria. Además, lo importante en esta parte es que ella se especializa en diseño instruccional y formación basada en competencia, así como también en diseño de mallas curriculares, detección de brechas y formación de escuelas corporativas para la formación de competencias, tanto para actividades presenciales como e-learning. Ella, como lo comenté, trabaja para NSF, pero está basada en Chile. Entonces, le cedo el micrófono ahora a Mónica para que nos platique. Muy bien. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias, Marcela. Un gusto estar con ustedes hoy día en este webinar. Y hablando sobre todo de un tema tremendamente apasionante para mí, que es la formación de las personas. Así que, bueno, como decía Marcela, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, la ponen ahí en el panel correspondiente, y al final, entonces, en la presentación daremos el espacio para responder todas las consultas. Bien, lo primero que les quería comentar son los objetivos que nos hemos propuesto para esta actividad. Uno de ellos es comprender el rol de la capacitación en la cultura de inocuidad, y tal como decía Marcela, vamos a hablar un poco de lo que es cultura de inocuidad. También vamos a revisar cuáles son las motivaciones del comportamiento humano. A veces cuesta entendernos un poco cómo nos movemos y bueno, para diseñar un buen programa de capacitación es importante tener claridad en relación a ello. Y finalmente también vamos a identificar los factores de una capacitación efectiva. Así que esperamos que esta actividad sea provechosa para todos ustedes y que podamos tener el tiempo necesario para la discusión. Bien, comencemos un poco en entender cómo ha ido evolucionando la inocuidad de los alimentos en el tiempo, entendiendo que principalmente cuando comienza a haber el desarrollo de estos programas de inocuidad, están fuertemente enfocados en la capacitación de personas en lo que son las buenas prácticas de manufactura y HACCP, ¿no? Y en lo que tiene que ver con el área agrícola, en lo que son las buenas prácticas agrícolas, también las buenas prácticas de producción animal. Es decir, esencialmente sustentados en cómo hacer las cosas correctamente.
IAM. Eso es como el primer foco que se desarrolla en la capacitación. Para pasar luego, producto de la evolución de los requisitos de calidad e inocuidad en el mercado, a sistemas de implementación de inocuidad de los alimentos, donde podemos mencionar una serie de protocolos estandarizados, como por ejemplo el caso de SQF, donde lo que cada persona, lo que cada empresa tiene que lograr es que se entienda la importancia de cumplir con requisitos más allá de lo que son las buenas prácticas de manufactura en particular y más allá del sistema HACCP, incorporando algunos aspectos de gestión que han de ser llevados a cabo para poder entonces cumplir con estos requisitos. Y hoy, avanzando más en lo que tiene que ver con la formulación de los programas de capacitación, se ha logrado identificar que para poder llegar a tener una empresa que trabaje realmente bajo un sistema de inocuidad de los alimentos y enfocado directamente a la protección de los mismos, se hace necesario crear e implementar lo que se llama la cultura de inocuidad. O sea, no basta simplemente los programas de capacitación, no basta simplemente con tener sistemas estandarizados, sino que también es necesario crear una cultura. Y entonces, lo primero que vamos a definir en este webinar es qué es lo que es una cultura organizacional. Es un conjunto de normas, hábitos y valores que practican los individuos de una organización y que hacen de esta su forma de comportamiento. Una descripción muy breve, pero que explicita muy bien cuáles son las dos principales partes que tiene, que da origen a una cultura. Por una parte, todo lo que tiene que ver con lo formal, lo documentado, lo escrito, ¿no? Que son las normas, los protocolos, los procedimientos creativos estandarizados, los procedimientos de saneamiento, los objetivos de calidad. Pero también, para poder formar una cultura, se hacen presentes los hábitos y los valores. ¿Por qué? Porque la cultura finalmente es la que exhiben las personas por medio de su comportamiento. Es decir, no basta solamente tener una serie de sistemas documentados para poder tener una cultura organizacional, sino que también hay que hacerlos parte de las personas para que se puedan ser visibles en relación a su comportamiento. Y si avanzamos un poquitito más en este concepto de la cultura, podríamos decir que la cultura, es decir, la forma como hacemos las cosas en esta empresa, tiene dos orígenes. Unas que son visibles, ¿no? El origen visible de lo que podemos poner en una cultura, y aquellas que son invisibles. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un hotel, a un restaurante, a un servicio de comida, nosotros podemos darnos cuenta inmediatamente si esa empresa tiene o no orientación al cliente, que probablemente está declarado en su política de calidad, en relación a cómo está dispuesto el entorno, ¿cierto? Y cómo está dispuesto y cómo es el comportamiento de las personas. Es decir, si nosotros nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que el restaurante tiene sillas para pequeños, si es que existe un anfitrión que recibe con una sonrisa, nosotros nos vamos a dar cuenta visiblemente, como lo estamos diciendo aquí, que esta empresa o esta organización tiene una cultura, en este caso del ejemplo que yo les estaba dando, una cultura de servicio al cliente. Pero también hay una serie de aspectos que son invisibles, que son los valores y actitudes, y también los supuestos y las creencias. Y cuando una empresa quiere lograr que un determinado atributo se transforme en cultura, es necesario trabajar también con los valores, las actitudes, los supuestos y las creencias. Hemos hablado hasta acá de la cultura en términos más bien genéricos, pero quizás si ya nos vamos un poquito más a lo que tiene que ver con qué es lo que permite a una persona, ¿no es cierto?, tener un determinado comportamiento, podríamos dividirlo en 5 tipos de efectos. Es decir, cómo las personas se mueven. Bueno, algunas personas se mueven por lo que conocemos como el efecto temor. Es decir, yo hago las cosas correctas porque estoy aburrido de que me llamen la atención si no las hago. Es decir, aquella persona que ya se aburrió, que el jefe le dijera a cada minuto que estaba haciendo mal las cosas, que lávate las manos de nuevo, que el corte de pelo, que sácate el anillo, etcétera, etcétera. Entonces ya está aburrida esa persona y por lo tanto no quiere pasar más esa situación. El segundo es lo que llamamos el efecto conciencia. Es decir, yo hago las cosas correctas porque se me ha indicado lo que puede ocurrir si no lo hago. Volvemos al ejemplo.
una persona lleva guantes en sus manos cuando está montando una ensalada porque sabe que si no protege ese alimento, puede producir una enfermedad transmitida por los alimentos en la persona que lo va a consumir. Otro de ellos es el efecto grupal. Es decir, yo hago las cosas correctas porque todos los demás lo hacen así. Es decir, aquella persona que se deja guiar por el resto. Es decir, se suma a los comportamientos de las demás personas. Este es un aspecto tremendamente importante al momento de hacer las inducciones de personal en las empresas, ¿no? Y aquí, bueno, vamos a referirnos un poquito más adelante cómo definir un programa de capacitación orientado correctamente a la inducción de las personas. También tenemos otro que es el efecto incentivo, es decir, yo hago las cosas correctas para obtener una recompensa o bien para evitar un castigo. Me voy a referir un poquitito más adelante a ello. Y finalmente, el efecto liderazgo, es decir, yo hago las cosas correctas porque veo que mi jefatura así lo hace. Bien, esta es una de las favoritas cuando nos toca hacer actividades de capacitación y cuando se le pregunta a las personas, bien, ¿por qué han venido a este curso? ¿Qué beneficio le ven participar? La gente dice, sí, a mí me invitaron, pero hubiese sido bueno que hubiera venido mi jefe. ¿Bien? Bueno, y eso tiene que ver con lo que conocemos como el efecto liderazgo, ¿no? Las personas quieren seguir a sus líderes. A las personas les gusta tener líderes y por lo tanto es súper importante este último aspecto del comportamiento humano. Entonces, vamos a hacer un pequeño saltito simplemente de definición desde la cultura organizacional a lo que es la cultura de inocuidad y vamos a decir entonces que la cultura de inocuidad es la forma como protegemos los alimentos en la empresa. Y vamos entonces a las causas visibles y a las causas invisibles. Y dentro de las causas visibles, el entorno es muy importante. Y aquí en el entorno vamos a encontrarnos, ¿no es cierto?, con aspectos que son básicos en las buenas prácticas de manufactura, como son las instalaciones, los equipamientos, la indumentaria del personal, los equipos de medición, es decir, todo aquello que me permite o que le permite a las personas tener un comportamiento correcto. Es decir, para que una persona exhiba un comportamiento de acuerdo a lo que estamos esperados, necesitamos entregarles el entorno para que así ocurra. Pero podemos tener el entorno, podemos haber capacitado a las personas, podemos haberle dado la suficiente inducción. Sin embargo, las personas no exhiben esa forma correcta de hacer las cosas y por lo tanto tenemos que irnos hacia lo más profundo, ¿no? Aquello que es más difícil de detectar, como son los valores, las actitudes de las personas, que son muy propias, muy de ellas. Muchas veces cambiar aspectos valóricos y aspectos actitudinales de las personas es muy difícil, ¿no? Y por lo tanto, eso es el aspecto como más de análisis causa-raíz que tenemos que hacer cuando queremos lograr un determinado comportamiento en nuestra planta. Y también lo que son los supuestos y las creencias, que eso es algo con lo que se debe estar siempre lidiando en una capacitación o en una organización, ¿no es cierto?, la cultura organizacional, que es aquello que ha llegado a ser parte de la cultura en forma informal, ¿no? Mira, aquí las cosas son así, esto se hace así, acá no pasa nada si tú no estos, o aquí pasa de todo si tú esto otro, y entonces así las personas van recibiendo esa comunicación, ¿no es cierto?, informal. Entonces, por lo tanto, podríamos decir nuevamente que la cultura se va formando por aspectos que son formales, ¿no es cierto?, y por aspectos que son informales. Y por lo tanto, radica claramente en la persona. Por mucho que nosotros tengamos sistemas de inocuidad implementados, por mucho que tengamos una buena infraestructura, si no vamos hacia la raíz del comportamiento de las personas, no vamos a tener cultura de inocuidad y por lo tanto tampoco vamos a tener productos innocuos. Y esa es la importancia entonces de ir hacia la raíz de lo que son los hábitos de las personas. Hay una persona que dice, y me gustó esta lámina, ¿no es cierto?, y la quiero compartir con ustedes, que dice que la cultura de inocuidad es todo aquello que ocurre cuando tú no estás ahí. Y eso es importante, porque, claro, podemos decir, ¿no es cierto?, que la cultura de inocuidad es aquella en la cual el trabajador seguirá lavándose correctamente las manos, seguirá haciendo la medición de temperatura en el monitoreo de un punto crítico de control, aun cuando tú no lo estés mirando. Y aquí es donde viene lo que los sistemas de inocuidad han implementado, ¿no?, que son los registros, porque es muy difícil poder evaluar
si se está cumpliendo o no se está cumpliendo los determinados comportamientos cuando no los estamos mirando, ¿no? Cuando ya nosotros podemos decir que hemos logrado ese cambio, es decir, las personas hacen correctamente las cosas correctas, aunque parezca un trabalengua, pero eso es así, hacen correctamente las cosas correctas, podríamos decir, aun cuando no lo estén mirando, podríamos decir que esa empresa está madura en términos de inocuidad de los alimentos. Bien, vamos a seguir entonces entendiendo la problemática de las enfermedades transmitidas de los alimentos, ¿no? Y aquí vamos a ver que las enfermedades transmitidas por los alimentos tienen tres grandes factores que nosotros que confluyen, ¿no? Para que se produzca una enfermedad transmitida por los alimentos. Primero, estamos en el rubro de los alimentos. Todos ustedes, ¿no es cierto? Todos ustedes que están presentes hoy día trabajan en el rubro de los alimentos. Sea esta una industria procesadora de alimentos, una industria distribuidora de alimentos o una industria que elabora alimentos listos para consumir, ¿no es cierto? Restaurantes, servicios de comida rápida, entre otros. Bueno, y manejamos alimentos y entendemos, ¿no?, que los alimentos son una fuente muy importante para el desarrollo de los microorganismos patógenos en ellos, ¿no? Tenemos que los alimentos tienen buenas condiciones de actividad de agua, tienen elevados niveles de proteína principalmente, tienen un pH adecuado, ¿no es cierto?, entre 4,6 y 7, están disponibles al oxígeno y por lo tanto tienen las condiciones que requieren los microorganismos patógenos para desarrollar. El segundo elemento, los peligros, ¿no? Principalmente los peligros patógenos, los microorganismos patógenos, que son los que principalmente producen enfermedades transmitidas por los alimentos. No me voy a referir en este momento a los otros peligros que son más bien contaminaciones de tipo químico o de tipo física. Me voy a centrar en lo que son los peligros de tipo biológicos. Y entonces, acá tenemos estos patógenos, los patógenos que claramente son una amenaza permanente. Cada vez tenemos nuevos patógenos que aparecen en nuevos alimentos, ¿no?, o nuevos patógenos que aparecen en el mundo. Entonces, tenemos que entender claramente que en la industria de alimentos convivimos con los microorganismos. Están al lado nuestro todo el tiempo, son nuestros partners en la planta o la industria. Los alimentos están ahí, los peligros están ahí. Bueno, ¿qué ocurre? Que en una planta o en una industria no ocurran estas y que en otras sí ocurran. Básicamente, los comportamientos incorrectos. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, el foco en la prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos tiene que estar en esos comportamientos incorrectos. Lavado correcto de las manos, prevenir la contaminación cruzada, manejar los alimentos en la temperatura de seguridad, ¿no es cierto?, entre 5 y 60 grados Celsius, cocinar los alimentos a la temperatura interna de seguridad, dependiendo del tipo de alimento que se trate. Es decir, la clave para proteger los alimentos está en los comportamientos de las personas. Y por eso que es tan importante este seminario, el cual me parece tremendamente interesante haber sido invitada para compartir con ustedes la experiencia que tengo en desarrollar entrenamiento a nivel de industrias de alimentos y particularmente relativas a lo que es la inocuidad de los mismos. Bien, vamos a hacer la primera encuesta, ¿no? Queremos saber aquí su opinión. Veamos, le invitamos a participar en esta encuesta online y le queremos preguntar, ¿cuánto cree usted que la capacitación aporta al cambio conductual de las personas? ¿Cree usted que aporta mucho? ¿Que aporta algo? ¿Poco? ¿Nada? Bien, lo invitamos entonces a dar su opinión. Vamos, aporta mucho la capacitación para que las personas cambien su conducta, aporta algo, un poco, nada. Es el minuto entonces de opinar. Mire, usted en su pantalla, ustedes en su lado derecho van a encontrar entonces la pregunta y van a encontrar las 4 alternativas, ¿no? Siendo la A, mucho, B,
algo, sé poco de nada. Una vez que ustedes hayan respondido, apretan la tecla Submit, ¿no es cierto?, que es enviar, para que nosotros podamos entonces ver el resultado de esta encuesta. Muy bien, muchas gracias. Ajá, hay muchos de ustedes que dicen, 19 de 27 personas, el 70% dice que aporta mucho, una de 27 dice que aporta algo, y 7 personas no han contestado. Bien, se les agradece mucho por su participación en esta encuesta. Vamos a hacer algunas más adelante para que estén preparados para que podamos contar con su opinión. Muchas gracias. Bien. Entonces, yo les quiero decir, dar una noticia que no es tan buena, quizás, para muchos de aquellos de ustedes que contestaron que la capacitación aporta mucho al comportamiento. Bien, la capacitación y los conocimientos no necesariamente implican un cambio en el comportamiento. Para poder nosotros lograr que se genere un cambio en el comportamiento de las personas, tenemos que considerar otros aspectos que van más allá de la capacitación. Y qué es lo que quiero seguir comentando entonces en esta presentación del día de hoy. Pero no se desanimen los que contestaron mucho, vamos a ver que sí, efectivamente aporta al cambio de los comportamientos, pero vamos a ver que tenemos que tener en cuenta otros aspectos para que ello realmente se pueda dar. Bien, las brechas de comportamiento, es decir, lo que la persona no logra exhibir en relación a lo que esperamos de ella, a eso le llamamos brecha, ¿no es cierto?, la podríamos dividir el origen de sus causas en cuatro grandes orígenes. Primero, brechas que se refieren al comportamiento, luego las brechas que se refieren a la motivación, las brechas que se refieren, un segundo que quiero ver si puedo confiar un poquito mejor la motivación, ¿no es cierto?, aquellas que se refieren a los incentivos y aquellas que se refieren al entorno. Y si uno quisiera tratar de ver cómo afectan estos distintos aspectos de las brechas en el comportamiento de capacitación en el cambio conductual, podríamos decir que aquellas brechas de comportamiento que se dan en relación al conocimiento de las personas y en relación a la motivación de las personas son más bien brechas de lo que podríamos llamar del tipo push, es decir, del tipo empujar. Es decir, es cuando la empresa empuja a la persona a tener un comportamiento, la empuja, es decir, la fuerza a tener un comportamiento. Mientras que las brechas que se deben más bien a problemas de incentivo y a problemas de entorno son aquellas que más bien generan la atracción de la persona. Y la palabra pull, ¿no es cierto?, traccionar, tirar, le vamos a agregar una atraer, ¿no es cierto?, hacia lo que nosotros queremos lograr, ¿no es cierto?, atracción, ¿sí? No solamente la atracción, sino que la atracción. Y este tema es muy importante cuando se busca el análisis de la causa raíz de las brechas de comportamiento. Porque muchas veces las empresas, cuando detectan una brecha de inocuidad, es decir, ya a nivel de proceso productivo, a nivel de resultados de producto, normalmente toman como acción correctiva el conocimiento, ¿no? Y aquí, entonces, ¿cuál es la acción correctiva? Capacitar al personal. Y entonces estamos entregándoles principalmente conocimientos. Pero también tenemos que tener en cuenta que las brechas de comportamiento tienen causas de índole motivacionales, ¿cierto? Acá, es decir, porque la persona puede saber mucho, pero no se mueve a cambiar, ¿no? Por lo tanto, tenemos que buscar también apuntar a esos aspectos que dicen relación con la motivación, aquellos aspectos que dicen relación con los incentivos, y no se asusten, no quiero hablar de dinero, sino que estamos hablando de incentivar a la persona a hacer algo. Y aquí está, por ejemplo, lo que veíamos en el efecto liderazgo, lo que pueden hacer los buenos líderes para incentivar a las personas
cambiar sus conductas. Y por supuesto que no podemos pretender que las personas tengan buenos hábitos de conducta si no les proveemos del entorno correcto. Es decir, que puedan hacer las cosas que nosotros les estamos pidiendo hacer. Recordamos entonces las motivaciones del comportamiento humano, el efecto temor, el efecto conciencia, el efecto grupal, el efecto incentivo y el efecto liderazgo. Y entonces ahora lo vamos a tratar de ubicar en este cuadro de las brechas de comportamiento. Y entonces acá tenemos, por ejemplo, que en relación al conocimiento, el efecto temor, ¿no es cierto?, apunta principalmente a eso. Las personas saben que tienen que hacer algo, ¿cierto? Tienen el conocimiento de aquello que tienen que hacer, pero, ¿no es cierto?, no van más allá de temer, no hacerlas y que reciban un castigo. También, a nivel de motivación, por ejemplo, podemos tener el efecto conciencia. El efecto conciencia, vamos a ver un poquito más adelante de ello, es cuando las personas saben las consecuencias que pueden tener sus actos. Por lo tanto, tienden, ¿no sé?, a ir desde una esquina más bien del push, ¿no es cierto?, del empujar más bien al forzar, a que se transformen en un cambio actitudinal o un cambio de comportamiento que vaya más bien desde sus valores más internos. También tenemos el efecto grupal, es decir, el seguimiento de lo que los demás hacen. Por lo tanto, acá podemos ver, y yo les decía que en relación a la inducción es muy importante este efecto, porque cuando una persona se incorpora a la organización, es necesario que tenga buenos ejemplos. Y aquí entonces es donde elegir una buena persona para que haga la inducción, lo que se conoce normalmente como el mentor, ¿no es cierto?, el mentoring, hay que elegir una persona que sea realmente una persona indicada, que le vaya a dar buenos ejemplos y que le enseñe correctamente las cosas correctas, ¿no es cierto?, cuando está llegando. ¿Para qué? Para que logre distinguir desde el inicio de su incorporación a la empresa aquellas cosas que son las correctas que debe ejecutar. También tenemos el efecto incentivo, ¿no es cierto?, que es lo que yo les decía, que es aquello que la persona realiza porque se mueve a hacerlo, y principalmente puede ser, como decíamos, desde el punto de vista del refuerzo positivo, es decir, por el lado positivo, o también el refuerzo negativo, que es lo que se conoce normalmente como la metodología del garrote y la zanahoria, donde vamos a ver un poquito más adelante cómo podemos verlo y qué impacto tiene a nivel de cambios de comportamiento. Y finalmente, una de las que más me gusta a mí como motor de cambio de comportamiento, que es la del liderazgo, ¿no? Porque las personas tienden a reconocer en el líder el ejemplo. Y por lo tanto, si nosotros no tenemos líderes que logren dar el ejemplo y que logren esta incentivación de las personas, es muy difícil que logremos hacer buena cultura. Por lo tanto, elegir bien a las personas que van a ser los que mueven los cambios de comportamiento, estamos hablando de personas que son los jefes de turno, jefes de línea, jefes de aseguramiento de calidad, dependiendo de la estructura organizacional de la empresa, disculpen, es necesario para poder generar estos cambios. Entonces, frente a la pregunta que podríamos hacernos bajo un esquema de un sistema de aseguramiento de la calidad, un sistema de aseguramiento de la inocuidad, ¿es la capacitación sobre un aspecto más para marcar en la lista de tareas? Es decir, bien, capacité, check, check, contraté el curso que quería contratar, check, ¿sí? Logré que las 100, 200, 600 personas pasaran por un curso de buenas prácticas de manufactura, check. ¿Es solo un aspecto que relacionado con las tareas? Bueno, es más allá que un aspecto relacionado con las tareas, es un buen negocio capacitar, ¿bien? Y aquí les voy a mostrar una información tomada de Employee Engagement, ¿no es cierto? Abajo pueden ver ustedes la fuente, donde se hizo un estudio para ver qué impacto tenía en el negocio los trabajadores comprometidos, ¿bien? Y aquí hago la diferencia, no estoy hablando de trabajadores capacitados, sino que trabajadores comprometidos, ¿no?, que es el tema que nos mueve hoy día en este webinar. Bueno, las cifras dicen que el 40% que el desempeño de los trabajadores, es decir, la meta de desempeño que nosotros queremos lograr, mejora en un 40% cuando los trabajadores están comprometidos. También nos muestra que la satisfacción del cliente aumenta en un 18%. Y esto que es muy bueno y que nos permite demostrar lo importante que es invertir en capacitación, multiplica el
recursos ayudan a mejorar los resultados del negocio. Y por supuesto también, cuando tenemos trabajadores comprometidos, podemos disminuir la rotación de los trabajadores en un 14%. Y eso es muy bueno. Todos los que trabajamos en la industria de alimentos sabemos lo difícil que es entrenar personal. Sabemos lo difícil que es generar estos cambios de actitud. Por lo tanto, la rotación siempre vamos a tener que verla como un punto negativo en nuestra organización. Por lo tanto, el que el trabajador comprometido disminuya, rote menos, es sin duda un efecto muy positivo en los resultados del negocio, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista del logro de las metas de inocuidad que nos hemos propuesto. Bueno, ¿y qué hacer cuando no hay compromiso? Cuando la gente está ahí desmotivada, cuando por mucho que les mandemos a hacer cursos de capacitación muy entretenidos, muy lúdicos, por mucho que les demos bonos de incentivos por producción, y la persona no quiere cambiar, ¿no? No quiere cambiar porque no está comprometida con los objetivos, porque no está comprometida con el cambio. Bueno, y ahí viene la tarea, ¿no es cierto?, de la empresa, que es lograr ese compromiso. Entonces, como relacionando esto con la encuesta que hicimos hace un ratito, la capacitación no siempre es la solución. No siempre es la solución. Porque podemos tener gran cantidad de información que le hemos entregado a las personas. Le hemos explicado que el 60% de las personas son portadoras de Staphylococcus aureus en sus manos. Le podemos decir que la difteria monocytógene se desarrolla en temperaturas de refrigeración. Le podemos decir, ¿no es cierto?, que la Shigella es una enfermedad muy grave y que se transmite de persona a persona. Y le podemos decir más aún todavía, que esas bacterias, esos patógenos, pasan por sus manos antes de pasar por el alimento, pero si no hacemos que las personas se laven las manos, si no disponemos de lavamanos de fácil acceso, y si no modelamos el comportamiento, no vamos a lograr el cambio. Por lo tanto, la capacitación siempre tiene que ir acompañado de recursos, ¿bien?, de disponer de lavamanos de fácil acceso, generar modelamiento del comportamiento, darles el tiempo, por ejemplo, para el lavado de manos, o implementar un sistema de un lavado de mano cada cierto tiempo dentro del proceso productivo. Es decir, no basta solamente con capacitar. La capacitación es una muy buena inversión cuando se enfoca desde el punto de vista global, pero puede ser una gran pérdida cuando la enfocamos desde el punto de vista puntual, es decir, una solución puntual de una no conformidad o una solución puntual, ¿no es cierto?, para establecer una acción correctiva. Entonces la pregunta que nos podemos hacer, ¿estás entregando tú la capacitación correcta? Les invito un poco a que piensen en ello, ¿no? ¿Estamos entregando la capacitación correcta en nuestra empresa? Fíjense que la misma fuente de la encuesta de los datos anteriores que yo les mostraba en cifras, dice que el 90% de las empresas provee capacitación a sus manipuladores. Bien. Debería ser el 100, pero bueno, ya el 90 es bastante bien. Pero fíjense que si seguimos con estos datos, vamos a ver que solo el 11% de los trabajadores se lavan las manos correctamente. Aquí ya estamos viendo una brecha de comportamiento. Si bien podríamos decir que el 90% de las personas tienen conocimiento en relación a la importancia del lavado de manos, solo el 11% llevan ese comportamiento a un cambio de actitud, o a una acción, ¿no?, o a un comportamiento, que es el correcto lavado de manos. Y entonces yo les invito a ver esta próxima cifra, que dice que solo el 20% de las empresas capacitan a su supervisor. Entonces, podríamos pensar que acá tenemos una brecha importante dentro de la estrategia de capacitación que están implementando las empresas. Son el principal motor de cambio, el principal motor
Bien, estamos de regreso. Muchas gracias a aquellos que están ahí presentes todos por su colaboración. Y bueno, a veces pasan estas cosas, ¿no?, con la tecnología. Estábamos en una PURI, ¿no es cierto?, una PURI, que les preguntábamos si es que tiene usted un programa de capacitación planificado anualmente. Es decir, usted planifica el programa de capacitación para el año, o más bien es una actividad puntual, a demanda, que se toma, por ejemplo, para una comunidad o por una acción correctiva. Bien, ya acá están contestando bastante rápido. Excelente. Les invitamos a contestar entonces. Sí, tiene un programa planificado anualmente. No lo tengo. Bien, excelente. Cerca del 70% de los que están participando en la encuesta y en este curso tienen un programa de capacitación. Muy bien, eso es muy importante entonces que tengamos en cuenta la planificación, ¿no? Así como planificamos el sistema de gestión, también vamos a planificar el programa de capacitación. Bueno, el programa de capacitación tiene, o el proceso de capacitación, tiene 4 grandes etapas, ¿no? Primero, evaluar y sistematizar los aprendizajes. Es decir, es necesario estar permanentemente evaluando cuál es el nivel de desempeño de los trabajadores. Esto no necesariamente debe ser la evaluación de desempeño anual que cada trabajador recibe en muchas de las empresas, ¿no?, sino que tienen que ser evaluaciones sistemáticas de los aprendizajes y de los comportamientos relativos a la inocuidad de los alimentos. Es decir, temas específicos de inocuidad de los alimentos, es decir, desempeño de los procedimientos operativos estandarizados, resultados de análisis de producto final, resultados, por ejemplo, reclamos de los clientes, es decir, bueno, ¿cuáles son los aspectos que me están diciendo a mí que puedo tener una brecha de competencia o una brecha de desempeño de mi trabajador? Luego de ello, he de centrarme en el diagnóstico de las necesidades de capacitación. Es decir, bueno, a ver, de todas estas desviaciones que quizás yo tengo en mi proceso, ¿cuáles de ellas radican en las personas? Y que hay que ser muy exhaustivos en hacer ese análisis, porque si no lo hacemos podemos estar poniendo nuestro foco, nuestra atención en una causa raíz que no corresponde. Por lo tanto, acá separar muy bien aquella brecha que corresponde a un problema de capacitación, ¿no es cierto?, o un problema que corresponde al entorno de la planta, que pueden ser procedimientos, pueden ser infraestructura, políticas, etcétera, que no van a poder modificarse por medio de la capacitación. Luego de ello, una vez que nosotros hemos detectado correctamente la capacitación, vamos a diseñar el plan de capacitación, es decir, aquello que ustedes tienen en un 70% ya diseñado. Y luego de diseñar el plan de capacitación, ¿no es cierto?, cómo yo voy a controlar la actividad, vamos a implementar las actividades de capacitación. Es decir, vamos a hacer los cursos, vamos a hacer las inducciones, vamos a hacer las intervenciones que me van a permitir entonces a mí ir cerrando este ciclo. Si ustedes se fijan, dado que ustedes trabajan en empresas con sistemas de gestión de inocuidad, se van a dar cuenta que esto sigue la lógica de proceso de mejoramiento continuo. Es decir, diagnostico, diseño, implemento, evalúo. Y así voy a poder entonces estar estableciendo permanentemente cómo está mi programa de capacitación. Bien, vamos a ir viendo algunos aspectos que son importantes de destacar en este seminario relativos a cada uno de los puntos que hemos nombrado como parte del proceso de la capacitación. El primero, el paso número 1, es el diagnóstico de las necesidades de capacitación. Es decir, una vez que yo determino que tengo brechas, hago un diagnóstico de las necesidades de capacitación. Es decir, ¿por qué se deben o a qué se deben esas brechas que yo estoy viendo en las personas? Para ello, es importante que nos preguntemos claramente en relación al origen de la brecha de competencia. ¿Y qué es lo que es brecha de competencia o qué es lo que es una persona competente? Una persona competente es aquella que cuenta con los conocimientos, con las habilidades y la actitud para desempeñar correctamente un desempeño de acuerdo a lo que está establecido en la definición. Es decir, un trabajador es competente en la medida que cumple con un objetivo, que cumple con una meta. Por lo tanto, conocer muy bien lo que se espera de cada una de las personas es fundamental para evaluar la brecha de competencia. ¿Bien? Entonces, la brecha de competencia la podemos evaluar o se puede generar porque existe una brecha a nivel de conocimiento, es decir,
el conjunto de saberes adquiridos por distintas vías, capacitación, la universidad, la formación técnica, la experiencia, etcétera. Luego, las habilidades, que es la capacidad para ejecutar las acciones. La persona sabe hacer lo que tiene que hacer, pero lo hace correctamente por medio de la habilidad. Y la actitud, que es la disposición de ánimo para ejecutar las acciones. Es decir, sabe lo que tiene que hacer, puede hacer lo que tiene que hacer y también quiere hacer lo que tiene que hacer. Y vuelvo al ejemplo de la estación de lavado de manos. Sabe que en sus manos tiene bacterias, sabe que tiene que lavarse las manos y que hay un lavamanos implementado a la entrada del proceso y quiere lavarse las manos. Porque yo puedo tener todo y si la persona no quiere lavarse las manos, la persona aún no será competente. Por lo tanto, cuando yo quiero lograr un cambio de verdad conductual en cada una de las personas, tengo que lograr el cambio o tengo que lograr el alineamiento de estos tres aspectos de la competencia: el conocimiento, la habilidad y la actitud. Bien, una vez que yo tengo entonces establecido dónde está mi brecha, es una brecha de conocimiento, es una brecha de habilidad, es una brecha de actitud, y por supuesto cada una de ellas profundizada mayormente, ¿no es cierto? Vamos a diseñar el plan de capacitación. Y el diseño del plan de capacitación, para el diseño del plan de capacitación, se utiliza la metodología que llamamos el diseño instruccional. Es decir, cómo vamos a formular una determinada actividad de capacitación para que ésta logre la efectividad que se espera, es decir, para que logre el cambio de actitud. ¿Y cómo vamos a identificar o cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta cuando hacemos un diseño instruccional? Primero, tenemos que hacerlo personal, es decir, dirigido a cada persona o grupos de personas, porque cuando nosotros tenemos varias personas que desempeñan un mismo cargo, esas personas comparten una meta o comparten un desempeño de competencia esperado. Por lo tanto, cuando existe una brecha de competencia en particular, esa brecha de competencia pertenece al cargo en particular y por lo tanto yo puedo diseñar una actividad que está pensada en esa persona. ¿Bien? Efectivamente, hay muchos aspectos de la capacitación en los cuales distintos cargos comparten, pero lo que comparten es la competencia, es decir, el desempeño que yo quiero lograr de esa persona. Entonces, hacerlo personal. Siempre capacitar dirigido a la brecha de competencia. Siempre capacitar con un objetivo de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje es el punto de partida de cualquier buen diseño instruccional. Si yo no detecto bien la brecha, no voy a poder establecer bien mi objetivo de aprendizaje y por lo tanto tampoco voy a poder diseñar correctamente un programa de capacitación. Luego también es necesario motivar al equipo a compartir sus metas, es decir, que las personas cuando están dentro de la capacitación tengan la posibilidad de participar, que todos conozcan, ¿no es cierto?, que todos reflexionen en relación a cuál es la motivación o cuál es su meta final, ¿no es cierto?, en relación a lo que se espera de él. Todos queremos saber qué es lo que se espera de nosotros y un programa de capacitación es una muy buena oportunidad para poder reforzar y para poder reflejar qué se espera de cada uno de los trabajadores en relación al cumplimiento de sus metas y motivarlos, por cierto, hacia ellos. Yo les decía anteriormente que me iba a referir un poquitito a esto de la teoría del garrote y de la zanahoria, ¿no?, que se refiere a una política o una metodología de incentivos, de motivación. Y efectivamente tenemos que preguntarnos, bueno, la metodología te doy un palo. Que el refuerzo positivo, es decir, la zanahoria, el refuerzo positivo es mayor que el negativo, es decir, el garrote, en una relación de 4:1. ¿Con esto qué queremos decir? No queremos decir que el garrote, bien entendido, por supuesto, nadie quiere darle palo a sus trabajadores, pero el garrote, es decir, la reprimenda, la crítica, no sea necesaria. Porque si no fuera necesaria sería 4:0, ¿no? Es 4:1. Es decir, hay un efecto, por supuesto, que tiene que ver con el aspecto de control, de característica más bien controladora y que reprende. Pero sin duda, la motivadora, es decir, el refuerzo positivo y
hablamos de incentivos, no estamos hablando de dinero, sino que estamos hablando de aquello que mueve a las personas a hacer las cosas correctamente. Es 4 de esa 1. Por lo tanto, por supuesto que tener una política más bien de zanahoria, ¿cierto?, de incentivos, es mucho mejor que una de garrote. Otro aspecto importante a considerar en el diseño instruccional es que la actividad permita el empowerment, o también conocido como el empoderamiento de las personas. Que las personas se hagan parte de su meta. O sea, como decíamos anteriormente, no solamente es necesario que conozcan cuál es su meta, conozcan cuáles son sus objetivos, sino que también sean capaces de hacerse cargo de ellas. Esto es sin duda un aspecto de modelamiento del comportamiento humano que logra grandes cambios. En la medida que logramos empoderar a las personas, que las personas se sientan dueñas de su meta, van a tener mayor compromiso con ella. Y por supuesto, mucho mejor el logro en relación a lo que nosotros queremos esperar. También lo que tiene que ver con la metodología lúdica, ¿no? Contar historias y anécdotas que permiten focalizar la atención en los que aprenden, generar participación activa, que las personas sientan que todos cuentan. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con que si bien cada una de las personas tiene su objetivo y tiene que lograr ese objetivo, el trabajo en equipo, el entender que todos hacen una parte, genera también un compromiso grupal. Y recordemos el efecto rebaño, ¿no es cierto?, que es aquel cuando las personas siguen una conducta porque todos lo hacen. Y por lo tanto, el compartir, el que todos tengan clara su meta y lo logren hacer en equipo, también es un muy buen motivador para el cambio conductual. Decía yo también que otro aspecto importante es el entender las consecuencias, visualizar las consecuencias. Y aquí viene el enfoque emocional. Y todos sabemos que las personas nos movemos mayormente por emoción que por el intelecto. Y por supuesto, si usted, que está ahí escuchándome ahora, se mueve más por la emoción que por el intelecto, también lo hace sus trabajadores. Por lo tanto, compartir con ellos en una actividad de capacitación cuál es el efecto que tienen las enfermedades transmitidas por los alimentos en el mundo, la muerte de personas, las enfermedades de personas, hace que cada trabajador, cuando está en una línea de proceso, logre ver en ese alimento a la persona que lo va a consumir. Y por lo tanto logre conectarse emocionalmente con el consumidor. Y por lo tanto, con ello se hace más responsable, se mejora su empoderamiento y por lo tanto también se mejora su compromiso. Hacer visible lo invisible. Esto es un gran desafío para las personas que hacemos capacitación en inocuidad de los alimentos, porque lidiamos con el enemigo invisible. Las bacterias no se pueden ver. ¿Cómo hacemos visible lo invisible? Muchas veces cuando nosotros tenemos programas de seguridad industrial y le decimos a un trabajador que se ponga el casco porque le puede caer una caja sobre la cabeza en la bodega, si ese trabajador mira hacia arriba en los racks, va a ver la caja. Por lo tanto, puede visualizar la caída de una caja sobre su cabeza. Sin embargo, si nosotros le decimos a una persona, mire, usted tiene en sus manos bacterias y si usted toca ese alimento que ya está listo para consumir, lo va a contaminar, no lo está viendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros le estamos pidiendo a la persona? Que nos crea, no que vea. Y por lo tanto, hacer visible lo invisible es un desafío importante. Y para eso utilizar metodologías que sean lo más visuales posible. Es decir, lograr, por ejemplo, estos geles iluminadores que nos permiten demostrar en forma lúdica cómo se pueden ver las bacterias en las manos, cómo se puede hacer contaminación cruzada a través de un saludo de mano o tocar un instrumento dentro de la línea de proceso. Y por lo tanto con ello hacerles que vayan entendiendo este gran mundo desconocido de los microorganismos patógenos que es tan difícil de entender, sobre todo que tiene nombres tan difíciles y que tiene tantos factores para que se produzca su desarrollo. Tratar de evitar al máximo el PowerPoint, ¿no? El PowerPoint muchas veces hace dormir a la gente. Ojalá las actividades de capacitación tengan un 50% de talleres y actividades de grupo o reflexiones y un 50% no más de actividades o de material de tipo teórico. Ideal que no sea más que eso. Más que eso, lo que vamos a lograr es simplemente entregar conocimientos a la persona, pero no le vamos a permitir que reflexione, que practique y que la internalice para que la haga parte de ello. Implementar el plan de
capacitación. Paso número 3. Bueno, para implementar el paso de capacitación se requiere tener una muy buena compañía o un muy buen partnership de la gente de producción, ¿no? La gente de aseguramiento de calidad normalmente está presionando por hacer cursos de capacitación y para que se logren los objetivos de calidad, y por otra parte las personas de producción muchas veces están motivadas por la producción, número de caja, número de botellas, etcétera, número de unidades, etcétera. Por lo tanto, el principal partnership que tenemos que tener en la planta es la gente de producción, para que me permitan entonces sacar a las personas a las actividades de capacitación de acuerdo a los turnos de trabajo, de acuerdo a las condiciones de producción, tratando de minimizar al máximo el factor que ello ocurra el factor de generar cambios a nivel de la eficiencia operacional. También comunicarnos en forma efectiva. Probablemente ustedes, más de alguno, se haya visto en el programa de capacitación donde le ha preguntado a la gente, bueno, cuénteme, ¿y usted por qué está aquí? Y algunos dirán, mire, porque yo trabajo a nivel de empaque y me han explicado lo importante que es no contaminar el producto. Pero por ahí nos faltará aquel que le diga, mire, no sé, yo estaba pasando y me dijeron que tenía que ir a un curso de capacitación. Bueno, eso es lo más importante que tenemos que hacer, es evitarlo. Las personas cuando van a un curso de capacitación tienen que saber claramente a lo que van, tienen que saber cuánto dura, porque si no los van a tener mirando el reloj todo el rato. Explicarles los coffee breaks, ¿no? Cuándo es un coffee break, a qué hora vamos a ir a almorzar, a qué hora termina la actividad, etcétera. Muy importantes los aspectos comunicacionales. Y por supuesto disponer del ambiente favorable. Ojalá que no utilicemos las mismas instalaciones de producción para hacer la capacitación, o el casino, que muchas veces se usa el casino o la cantina, ¿no? para poder hacer la capacitación, porque las personas tienen que estar en un ambiente favorable, una sala de capacitación, con sillas cómodas, con la suficiente ventilación, el aire acondicionado, para que realmente esas 2 horas, 3 horas, 4 horas, etcétera, lo que tengamos planificado el programa de capacitación, la persona esté a gusto, esté cómoda, para que pueda concentrar entonces su intelecto en el proceso de aprendizaje que nos hemos propuesto. Bien, decíamos que no podemos, en el fondo, o que uno de los aspectos importantes a implementar en el proceso de capacitación es evaluar y sistematizar el aprendizaje. Sin duda, esto es tremendamente necesario. Ahora, quiero pedirle nuevamente su participación, por favor, en esta próxima encuesta, y les quiero preguntar, ¿tiene usted un proceso de evaluación de la efectividad de la capacitación? Bien. ¿Tiene usted un proceso de evaluación de la efectividad de la capacitación? Sí. A, lo tengo. B, no lo tengo. Por favor, ahí a contestar. No se olviden de poner submit para enviar su respuesta. Bien, vamos, los invitamos a contestar. ¿Tiene usted un proceso de evaluación de la efectividad de la capacitación? Bien, bien, bien. Está bajando el porcentaje de los que responden la encuesta, ¿eh? Los invito a manifestar sus opiniones. Muy bien. Ok. El 35% de las personas dice que sí tiene implementado un programa de evaluación de la efectividad, un 47% dice que no, y no contesta un 18%. Es decir, la mayoría de ustedes, aunque el número de los que sí lo tienen es importante, hay que considerarlo, hay un grupo que aún no lo tiene. Vamos a ver por qué es tan importante tener un programa de medición de la efectividad de la capacitación. Bien. Las etapas de evaluación de la capacitación tienen 4 niveles, ¿no? El primer nivel es aquel que se logra al momento de terminar la actividad de capacitación, que es la satisfacción, ¿no? La evaluación de reacción. ¿Qué tal evaluó usted la capacitación? Muy útil, poco útil, etcétera. ¿Le gustó el salón o no le gustó el salón? Es decir, en este primer nivel, lo que nosotros vamos a lograr es conocer
la experiencia de aprendizaje de la persona. Si le gustó o no le gustó esta experiencia, desde el punto de vista de la vivencia. Luego, en un segundo nivel, y que la mayoría de los cursos de capacitación los tienen incluidos, vamos a evaluar el proceso de aprendizaje desde el punto de vista del conocimiento adquirido. No nos olvidemos que el punto de partida del diseño de capacitación está en la brecha del aprendizaje, en la brecha del comportamiento, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo una brecha del comportamiento es porque tengo una brecha de aprendizaje que tengo que saldar. De esa brecha de aprendizaje salen los objetivos del curso. Por lo tanto, los objetivos del curso tienen que apuntar hacia lograr ese aprendizaje. Entonces, en el segundo nivel nos vamos a preguntarnos, ¿qué tanto aprendió esta persona, pero desde el punto de vista del comportamiento? Y ahí las pruebas tradicionales de redacción, alternativas, verdadero y falso, hacen lo suyo, contribuyen. Es un aspecto de la medición que es importante considerar. En el nivel 3 tenemos la evaluación del comportamiento. Ese ya no todas las empresas lo tienen. Es decir, ¿cómo yo puedo evaluar que la persona que asistió a un programa de capacitación tuvo un cambio en su comportamiento? Es decir, el conocimiento que adquirió en el curso lo está aplicando. Es decir, nos vamos desde el conoce al ejecuta. Y para que se ejecute ese comportamiento no nos olvidemos que la persona tiene que poder hacer el cambio y tiene que querer hacer el cambio. Por lo tanto, el nivel de medición que tiene el 3 es mayor, más bien, el nivel 3 tiene una mayor percepción de lo que es el cambio de comportamiento de lo que puede tener el nivel 2. Porque en el nivel 2 solamente estamos viendo si la persona adquirió el conocimiento, es decir, sabe cuáles son los principales factores por los cuales se desarrollan las bacterias, sí, lo sabe. Pero si esa persona logra traspasar esos factores de prevención en el día a día, por ejemplo, mantiene los alimentos fuera de la temperatura de peligro, ese ya sería un comportamiento. Para hacer ese comportamiento, ¿qué tiene que tener esa persona? Tiene que saber cuál es la temperatura de seguridad, ¿no es cierto?, menor a 5 grados Celsius, mayor a 60 grados Celsius, tiene que tener los requisitos, es decir, tiene que tener cámaras de frío, pero también tiene que querer hacerlo, es decir, tiene que querer tomar ese alimento y ponerlo en la cámara de refrigeración. Por lo tanto, el nivel 3 ya me está dando realmente una medición del cambio efectivo en el comportamiento a nivel de los procesos productivos. Y finalmente, el nivel 4 es un nivel en el cual ya estamos involucrando resultados de la operación, es decir, estamos evaluando el impacto de la capacitación en los resultados. Resultados como, por ejemplo, reclamos de clientes, reprocesos, costos por acciones correctivas, es decir, cómo esta actividad de capacitación me impacta mis números. Y por supuesto son números, sin duda, en aquellas empresas que tengan sistemas más sistematizados de información, podemos incluso agregarles valor y podemos incluso calcular lo que se llama el ROI, ¿no es cierto?, el retorno a la inversión de la capacitación para cada una de las actividades de capacitación. Por lo tanto, ustedes van viendo estos distintos niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, son tremendamente necesarios de poder implementar en un corto, mediano, largo plazo para poder realmente decir que estamos invirtiendo en capacitación y no que estamos gastando en capacitación. Y yo estoy segura que el principal problema que ustedes tienen en su empresa para lograr capacitar al personal es ese cambio de visión. Es decir, la capacitación es una inversión y no es un gasto. ¿Qué cosas podemos medir? Porque si ya sabemos que no podemos mejorar lo que no podemos medir, podemos observar el comportamiento de las personas, por ejemplo, el lavado de manos, podemos hacer reportes de autoobservación de las personas, podemos evaluar los resultados de la auditoría, podemos hacer, por ejemplo, benchmarking también. Aquellos de ustedes que tengan multisitios, ¿no es cierto?, pueden hacer benchmarking y comparar cómo ha afectado positivamente la actividad de capacitación en distintas operaciones. Podemos hacer análisis de producto y poder chequear desviaciones. Podemos hacer también análisis del ambiente. Por ejemplo, esto funciona muy bien para los programas de limpieza y sanitización. Si nosotros hacemos una capacitación en limpieza y sanitización y medimos los resultados de recuento total de aerobios mesófilos viables antes de la capacitación
Y después de la capacitación deberíamos esperar que ese recuento total baje, es decir, deberíamos esperar que la superficie quede más limpia que antes. ¿Bien? Las inspecciones también suelen ser una medición importante que nos van a ayudar a ello. El número de capacitaciones también. En la evaluación de competencias, que ya es un nivel un poco más complejo de evaluación, pero que también nos van a permitir evaluar si la actividad de capacitación que hemos puesto, en el cual hemos puesto esta inversión, me está retribuyendo por medio del cambio conductual y el nivel de desempeño de las personas. Bueno, capacitación y compromiso. Y aquí yo quiero terminar con una reflexión que a mí siempre me gusta hacer, porque hay que ser justo con la gente, ¿no? Porque la mayoría de las personas no hacen lo que deben porque no saben. No saben que lo deben hacer. Y esto ocurre mucho. Las personas muchas veces llegan a trabajar a una industria de alimentos y aún no pasan por la inducción cuando ya están en la línea de producción. Por lo tanto, no saben lo que deben hacer. No saben que lo deben hacer, ni tampoco saben cómo lo deben hacer. Por lo tanto, no saben el procedimiento. Aquí los invito entonces a todos, aquellos de ustedes que han participado hoy día, antes de dar paso a las preguntas. Les invito con esta última arenga, construyamos el compromiso con la inocuidad, eduquemos a la gente, capacitemos y también informemos. Marcela. Ok, Mónica, muchísimas gracias. A mí me gusta mucho la parte de la capacitación y estoy totalmente de acuerdo contigo. Una parte importante de las capacitaciones es generar un comportamiento y para poder generar ese comportamiento se necesitan muchísimos factores, no nada más llevar a la gente al salón, decirles el tema e irnos y ya, punto. Yo creo que todo lo que nos comentaste ayuda precisamente a hacer una capacitación más efectiva. Aquí hay una de las preguntas, que una pregunta es, ¿qué herramientas puedo usar para realizar la detección de necesidades de capacitación? Bueno, bien, buena pregunta, porque sin duda es aquella en la que yo enfaticé en la que había que partir. Bueno, la detección de necesidades de capacitación puede partir desde una encuesta de conocimientos. Podríamos utilizar eso como algo muy sencillo, pero que es bastante factible, y diría yo que es lo más factible y más económico de hacer, pero también puede realizarse por medio de la observación en terreno. Esa a mí me gusta mucho porque nos permite, por medio de estar presente en la planta, ver cómo desempeñan las personas su trabajo. Y si nosotros contamos con el estándar, que sería la competencia, ¿no? La competencia, es decir, porque la competencia siempre me va a decir cuál es el estándar esperado. Si nosotros contamos con la competencia y observamos en terreno y vemos que esa competencia no se está logrando, podemos tener claramente que vamos a encontrarnos frente a una brecha y por lo tanto va a haber que saltarla. Esas son, yo diría, principalmente las que más se usan. A mí no me gusta mucho el uso de encuestas a este nivel, dado que se pierde un poco el foco en relación a las necesidades de capacitación y las personas tienden más bien a ver sus propias inquietudes de capacitación, pero no las propias del proceso productivo. Por lo tanto, sugiero las dos primeras, ambas son complementarias y si se aplican las dos es una muy buena herramienta. Ok, fíjate que llama mucho la atención que muchos de los esquemas de certificación y SQF no lo pide, es la descripción general de puesto, lo que conocemos como la descripción general de puesto. ¿Qué opinas? Yo creo que ahí hay el elemento, lo que llamas como competencia, ¿no? Para poder realizar precisamente esa detección, ese análisis de brecha, ¿verdad? En caso de que yo todavía no tenga globalmente identificado la competencia, puedo basarme en la parte de la descripción, ¿verdad? Sí, por cierto, la descripción de cargo es fundamental y por eso la mayoría de los sistemas lo piden y SQF también lo tiene incluido. Diría yo, es la estructura inicial para establecer un sistema de medición, porque en la medida que yo sé lo que la persona tiene que hacer, voy a saber evaluarla, porque si yo no sé lo que tiene que hacer, ¿cómo voy a poder evaluar cuán cerca o cuán lejos está esa meta? Sugiero a todos aquellos de ustedes que aún no hayan incorporado los sistemas de
descripción de cargos por competencia o evaluación por competencia, basarse en las descripciones de cargo como una buena forma, una buena información de entrada para la capacitación. Ok, perfecto. Aquí, oye, otra pregunta. Hablabas precisamente de la personalización en la capacitación. ¿Cuál sería un ejemplo de personalización en la capacitación? Bien, la personalización de la capacitación, yo me refería principalmente a esto, ¿no? Al cargo, y que se haga la capacitación enfocada a las competencias que las personas tienen que desempeñar. A eso me refiero con personalización más que a cada individuo en particular. Me refiero más bien a cargos, porque en realidad las realidades de una planta de proceso no nos permiten hacer capacitación individual la mayoría de las veces los cargos, ¿no? De los casos. Y por lo tanto, si yo hago una capacitación y la diseño basada en los cargos, voy a lograr la empatía, porque la persona sabe que me están hablando a mí, ¿no? Y no que se está hablando genéricamente y a lo mejor la persona empieza a predisponerse a que no se está hablando para mí, ¿no? Eso que está diciendo la persona no es para mí, esto es para mantención, esto es para venta, esto es para control de calidad. Importante que la capacitación esté dirigida y esté verbalizada directamente al que aprende para que sea empática y para que logre los efectos que esperamos. Muy bien, muchísimas gracias, Mónica. Finalmente, ya para terminar nuestra sesión del día de hoy, ¿cuál sería tu recomendación, ya con todo este tiempo en la experiencia que mencionas en el diseño instruccional, en lo que has visto en las empresas? ¿Cuál sería tu recomendación para todos aquellos encargados de la capacitación, para todos los que tienen la responsabilidad de transmitir los conocimientos precisamente y de una manera u otra combinar todos esos factores para generar un cambio en el comportamiento? ¿Cuál sería tu recomendación? Bien, lo primero que yo recomendaría, por supuesto, es el levantamiento de brechas de competencia. Luego, organizar en forma súper realista la actividad de capacitación, ¿no? Porque a veces es imposible sacar a las personas de la línea de proceso por mucho tiempo y no sé, hay un dicho, no sé si todos mis coterráneos latinos lo entenderán, pero hay un dicho que dice que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? No sé si todos lo entienden, pero a veces queremos hacerlo lo más perfecto posible y dejamos de hacer las cosas porque no las podemos hacer perfecto. Entonces, en el caso de la capacitación, esto se da muy bien. Si yo no puedo sacar a las personas todo un día de capacitación bueno, utilizaré la técnica de los 5 minutos, utilizaré una sesión a la semana, utilizaré, por ejemplo, documentos de autoinstrucción, utilizaré actividades de capacitación online como la que estamos haciendo hoy día. Es decir, hay que poner en juego muchos recursos para lograr una buena actividad de capacitación. Lo más importante en la capacitación, y perdón que sea tan majadera en ello, es tener siempre muy claro el objetivo de aprendizaje. Porque a la medida que yo tenga claro el objetivo de aprendizaje, voy a poder establecer esa ruta de aprendizaje. Entonces voy a poder caminar por esa ruta de aprendizaje para poder lograrlo utilizando distintos medios. Y ahí hay que ser bien creativo y la realidad de cada empresa es distinta. Pero mientras más creativo, mientras más aspectos de la persona yo ponga en juego en una actividad de capacitación, me refiero a la visión, la audición, el tacto, la discusión, mientras más recursos yo utilice, más efectiva va a ser la capacitación. Excelente. Bueno, aquí tenemos una pregunta que si entregamos alguna de evidencia por tomar esta capacitación. No, realmente les mencionaba al foro, la capacitación va a estar disponible en la página de YouTube, la grabación de este evento. Más adelante les llegará el correo, a todos los que participaron les llegará el correo precisamente con la liga de esta grabación, y además también la podrán encontrar en el canal de YouTube de SQF Institute. Ok, muy bien, pues agradecemos muchísimo a Mónica, agradecemos a todo el foro que nos acompañó el día de hoy. Realmente son muchísimas herramientas las que nos ha compartido Mónica, y yo creo que el primer paso es evaluar qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta, y con eso robustecer nuestro programa de capacitación. Muchas gracias y que tengan todos muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias Marcela, muchas gracias SQF y a todos ustedes por haber estado presentes.